Hola, buenos días. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca del dengue. Todos los años hablamos de dengue porque todos los años hay dengue, ¿no? Pero el comportamiento ha variado, los síntomas son iguales, los síntomas han cambiado, son más agresivos, son menos agresivos, ha habido avances o no, qué pasa con la vacuna contra el dengue, se debe emplear, hay ciertas restricciones, hay nuevas vacunas. Bueno, pues acompáñenos, por favor, a lo largo de estos 50 minutos. Vamos a estar hablando acerca del dengue. Estamos pues en aparente pico. Las noticias reportan aproximadamente defunciones en el estado entre 5 y 7 y pues cada vez tenemos pues más casos nuevos semana con semana. Justo el día de hoy atendí a 3 pacientes con sospecha de dengue y eso ya no es normal. En el momento que empezamos a ver mucho, ojo, algo está pasando y es pues que nos estamos contagiando. Y para eso está con nosotros un experto en el tema, un infectólogo pediatra. Recordemos que los infectólogos son los especialistas en las enfermedades infecciosas. El doctor Luis Enrique Gómez García. Doctor, bienvenido. Hola, muchas gracias. Un gusto, como siempre, acompañarnos. En la parte emocional, nuestro buen amigo Marco Antonio León Hernández. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos. Rosario Huerta Mijangos en banca calentando voces, también para entrar dentro de un ratito al aire. Y por supuesto, nuestro buen amigo y anfitrión de este programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. ¿Qué tal? Muy buenos días a los que nos siguen a través de Radio Mina La Expresión y en redes sociales a través de Minamérica. Se reciban un saludo de todos nosotros y los invitamos a que no le cambien. Bueno, pues siempre es importante definir qué es el dengue y cómo van las estadísticas. ¿Sí cada vez hay más dengue? ¿Parece que cada año hay más o que es más grave? ¿O simplemente es por el hecho de que pues hay más redes sociales, más noticias, es más fácil enterarse de esto? ¿O realmente las estadísticas son más elevadas? Ok. Bueno, pues el dengue es una enfermedad viral aguda causada, como ya bien lo dijimos, por un virus que se llama igual que la enfermedad, dengue virus. De este virus existen cuatro serotipos, 4 variantes, cuatro caras de un mismo, Cuatro hermanitos. personaje. 4 hermanitos, exactamente. Entonces, esto de las estadísticas llama la atención porque justamente, revisando también un poco los números, 2024 y 2025, en México por lo menos sí se reportaron incrementos fuera de lo habitual, fuera de esta línea, no recuerdo cómo se llama esto, la curva epidemiológica habitual. Entonces sí hubo ahí le llamaron años epidémicos de dengue en México. 2026 todavía no oficialmente cae dentro de esas cifras, pero sí llama la atención que se han reportado casos de mayor severidad. Y pues bueno, hasta no terminar un poco la temporada, que va, o sea, básicamente es lluvias, o sea, todo verano y parte del otoño. Pues no tendremos como cifras oficiales, pero definitivamente está teniendo un comportamiento por lo menos muy similar al de años pasados, o sea, 24 y 25, años epidémicos. Justo es de llamar la atención eso, ¿no? Porque cuando revisas estadísticas, revisamos estadísticas anuales. Sí. Llama un poquito la atención porque parece que se atrasó un poquito el inicio del dengue, pero pues obviamente las lluvias ya están a la orden del día de hace 2-3 semanas a la fecha, ¿no? Y conforme se incrementen las lluvias, pues obviamente se incrementarán los casos de dengue, pero como bien dice el doctor Luis, es de llamar la atención que los reportes de gravedad o de sintomatología más marcada, a diferencia de años anteriores, pues es de llamar bastante la atención, ¿no? No hay o sea, a propósito de esta observación, pues no se ha hecho como un comunicado oficial o un posicionamiento oficial. La especulación o mi teoría es que justamente como venimos de 2 años de epidemia, donde ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo, pero bueno, recordando que tenemos 4 serotipos y que al final el que una persona se infecte de uno no le da inmunidad total para prevenir el resto,
Y si tenemos, ejemplo, una persona que se infectó en 2024 por ser un año endémico, epidémico, y 2026, que es ya su tercera infección con un serotipo diferente, pues es esperado que le dé con más intensidad, ¿no? Porque, creo que no nos han preguntado eso, pero vamos a adelantar un poquito. Cada episodio de dengue siempre confiere al menos 3 a 3.5 veces más el riesgo de complicaciones. O sea, de que se convierta en una enfermedad con datos de alarma o un dengue grave. Ahorita vamos a explicar por qué. Muy bien. Muchas personas creen que una gripe fuerte, ¿cómo podemos diferenciar el dengue de un familiar con influenza o COVID-19? Bueno, es relativamente sencillo. Digo, lo primero es la epidemiología. Y eso lo voy a entrecomillar un poco, ¿no? Porque ya desafortunadamente no, o sea, estamos saliendo de este concepto de zonas endémicas o hiperendémicas de dengue. Y ahora se está extendiendo el nicho ecológico, que es el sitio donde la enfermedad se puede transmitir. Ahora sí que con todos los elementos que lo componen, que en este caso es el medio ambiente propicio, el vector, que son los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, el ser humano, que es el huésped final, y propiamente el virus. O sea, cuando estos 4 elementos confluyen, es cuando se da la infección pues propiamente dicha, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, pues bueno, un contexto epidemiológico que cumpla los 4 elementos, como es el caso de nuestra región, más los síntomas compatibles, que son fiebre de alto grado, fiebre arriba de 38.5, generalmente 39 o más, dolor, malestar general, ¿no? Le llaman en la traducción de algunas lenguas al español es la fiebre quebrantahuesos, porque es fiebre muy alta que hace que el cuerpo duela de forma incapacitante de la punta del pelo a la punta de los pies, ¿no? Es un dolor muscular, articular y de huesos que pocas personas que pocas personas asocian a otras entidades que no sea el dengue, ¿no? Que es algo que se recuerda con mucha claridad. Dolor detrás de los ojos es otro de los síntomas particulares que obviamente no lo tienen el resto de infecciones respiratorias, y pues propiamente la tos, que en el dengue no está presente o es raro que esté presente, salvo que tenga edema de pulmón, o sea que se esté complicando, ¿no? Con algo que se llama edema de pulmón, que es líquido en los pulmones, y entonces ahí habría tos, pero fuera de eso no es algo habitual en la mayor parte de los casos de dengue, la tos, que sí lo sería en influenza o COVID-19. ¿Es verdad que los síntomas actualmente son más floridos del dengue? No sé, anteriormente se decía dolor de cabeza, dolor de ojos y fiebre, ¿no? Ahora ya puede haber sintomatologías más floridas, más marcadas, que nos puedan hacer, a lo mejor alguien no experto, confundirlo con alguna otra enfermedad. Diarrea, por ejemplo. No, o sea, en el caso particular de la pregunta como en el ahora, o sea, como ahora y no antes, pues realmente no. O sea, sí es importante más bien comentar la parte de las comorbilidades en el paciente, que pueden hacer que sea más grave o no, ¿no? O sea, el dengue, o sea, los serotipos del dengue están ahí. Hasta el momento no se han reportado como mutaciones que los alejen mucho de las cepas originales. Por ahí en 2013 se reportó un quinto serotipo, y hasta ahora, digamos, biológicamente o virológicamente, eso sigue igual. Lo que sí es que tenemos una población con más comorbilidades que puede hacer que entren a fases más complicadas de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos personas en estados proinflamatorios, como la gente con obesidad, como la gente con diabetes, ¿no? La gente con alguna enfermedad reumatológica, que está en estados de proinflamatorios, y que al final del día, cuando la infección llega, activa el sistema inmune. ¿Y cuál es la forma de combatir el sistema inmune? Inflamar, ¿no? Inflamar todo el cuerpo, no nada más el sitio donde se está replicando el virus, sino todo el cuerpo, y con esto pues genera daño.
Entonces, si de por sí tenemos una persona inflamada desde antes, como una persona con obesidad o con diabetes, pues esta inflamación añadida por la infección del virus, pues bueno, definitivamente va a tener un impacto mayor o se va a expresar de forma más intensa que una persona que no tiene esta situación previa. El doctor Luis Enrique menciona mucho la palabra comorbilidades. Comorbilidades se refiere a una persona que tiene riesgo mayor de haber complicaciones por el dengue. Por el dengue. En este caso, habla usted de diabetes, de hipertensión, también puede haber cuadros de inmunodeprimidos como por el VIH, entre otros. Eso se le llama como comorbilidades. Sí, cuando hay alguna enfermedad crónica, inflamatoria, entonces se puede agravar más. Y ahí nada más añadiría, o sea, como aparte, las embarazadas, que no son, o sea, no es un estado de enfermedad, es un estado fisiológico, pero que también cursa con un estado proinflamatorio, que también si a ellas en particular les da el dengue, la infección por dengue pues puede ser más severa que en otras personas que no estén embarazadas. Claro, un sistema inmunológico que trabaja de manera diferente justo por el embarazo. Las hormonas modifican el sistema inmune porque se está gestando un cuerpo diferente dentro de un cuerpo. El cuerpo no permite que algo extraño entre. Genera una reacción inflamatoria, eso sería lo normal. Lo tiraría, lo botaría, lo rechazaría, lo destruiría. Eso sería el comportamiento habitual de un cuerpo. Pero justo esta fisiología tan maravillosa del cuerpo hace que haya modificaciones hormonales que permitan sin ningún problema el que haya otro cuerpo creándose dentro de nuestro cuerpo. Ahora vamos al aspecto emocional. Cuando un familiar es diagnosticado con dengue, es común que toda la familia entre en pánico. Pensamos que nos vamos a enfermar todos. ¿Cómo podemos manejar ese miedo sin dejar de actuar con responsabilidad? Bueno, una de las situaciones que estábamos compartiendo la semana pasada es precisamente crear la parte de las actividades pues de recreación. En algún momento dado, para el estar hablando siempre de que está sucediendo algo donde nos va a poner en riesgo, creo que eso es donde crea la parte de la atención. Entonces son temas que se tienen que no evitar, pero sí de una otra manera empezar a incluir actividades de relajación. Por ejemplo, la relajación consciente ayuda mucho. En el tema que dice el doctor en cuanto hay inflamación, cuando hay dolor corporal, la respiración consciente ayuda mucho a relajar la parte muscular. Entonces eso hace que la persona relaje o pueda descansar un poco más. Dijo usted respiración consciente se llama. ¿De qué se trata eso? ¿Nos podía explicar qué es la respiración consciente? Pues es cuando la persona en algún momento empieza a sentir cuáles son los beneficios o las sensaciones de estar respirando. La respiración, pues nacemos con ella y como que es algo que no identificamos de una manera habitual. Entonces el momento en que yo cierro mis ojos, en que yo respiro, el que siento cómo pasa el aire por mi nariz, por mi garganta, cómo entra en los pulmones y cómo se empieza a oxigenar todo el cuerpo, crea una atención, que normalmente esa atención nos mantiene en el presente. Uh-huh. Sí, porque muchas veces la parte de las situaciones que complican una enfermedad es que la persona está pensando en el pasado o en el futuro por estos miedos que se manejan y se olvida estar en el presente. Entonces, estar en estos dos estados, tanto del pasado como del futuro, crean cierto estrés. Entonces, este estrés, pues obviamente va directamente a pegar al sistema nervioso. Uh-huh. Y el sistema nervioso se pone alerta y una persona que está alerta todo el tiempo, pues crea un desgaste en ese sentido. Sí. Entonces, uh-huh, aquí la respiración consciente es precisamente para que esos síntomas que se sienten bajen. Uh-huh. Y ayudan mucho a enfrentar cualquier enfermedad y cualquier situación. Claro, mayor cortisol, mayor inflamación. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Cuáles serían como dice la chaviza, las red flags? O sea, ¿cuáles son las banderas rojas? ¿Qué sintomatología me indica que mi paciente tiene que ir sí o sí al hospital? Digo, tenemos tan entendido que a lo mejor pues la gente dice, pues es dengue, no le va a pasar nada, ¿no? Se va a sentir mal un ratito y ya se va a sentir bien. Pero que es importante identificar como algo que me puede generar peligro. Claro. Bueno,
de entrada creo que la mayoría, o sea, antes de las red flags, la mayoría con fiebre de alto grado, que es el síntoma que el 100% de los pacientes prácticamente van a tener, ¿no? O sea, un pico febril arriba de 39 o más, debe de hacernos acudir al menos a un consultorio y ver de qué se trata. Si ya nos dijeron que es dengue, pero que en ese momento no hay datos de alarma, ahí sí el médico o médica les va a explicar cuáles son las banderas rojas, que básicamente están muy asociadas a algo que en el cuerpo médicamente se describe como fuga capilar. ¿Qué es la fuga capilar? Tenemos un tubo, que es un vaso sanguíneo, y va pasando como por diferentes grosores, ¿no? Se va haciendo más delgadito hasta llegar a la parte más delgada, que son los capilares. Entonces, en estos sitios es donde, cuando el dengue inflama los vasos, hace que esos vasos sean más permeables y literal es como si le hiciéramos hoyos a una manguera y se sale el agua. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el agua se sale, en este caso el plasma se sale, tenemos diferentes síntomas. A nivel, por ejemplo, de los pulmones, podemos tener dos fenómenos. Uno que se llama edema agudo de pulmón y otro que se llama derrame pleural, que básicamente es la acumulación de líquido tanto dentro como fuera de los pulmones, y esto va a dificultar la respiración. Tenemos, por otro lado, incremento del hígado, porque también en el hígado se fuga líquido y eso aumenta su volumen, aumenta su tamaño. Entonces tenemos hepatomegalia, o sea, el incremento del volumen del hígado. Datos a nivel gastrointestinal como vómito persistente que incluso impida la alimentación, o que el paciente tolere la alimentación, porque generalmente el dengue cursa con anorexia, o sea, con poco apetito, pero eso es distinto a no poder por el vómito, a no poder porque constantemente se está vomitando. Entonces, intolerancia a la vía oral es otro de los datos de alarma. Dolor abdominal a cualquier nivel, y datos de sangrado, definitivamente. O sea, que cuando se laven los dientes les sangren las encías, que vayan a evacuar o a orinar y vean ahí trazas de sangre. Eso definitivamente nos debe de obligar a ir a un servicio de urgencias ya con un contexto más o menos establecido de dengue. Petequias quizás, ¿no? Manchitas rojas. También. Digamos, estos son sangrados muy pequeñitos. Y entonces en la piel vemos puntitos rojos como si fueran muchos piquetes. Ajá. Solo que si yo le aprieto, o sea, normalmente un piquete usted le aprieta con su dedo fuerte y lo suelta, se va a borrar la lesión. Aquí no se borra. Eso se llaman petequias y son pequeñas hemorragias de la piel, ¿no? También es un punto importante a tomar muy en cuenta cuando tenemos dengue. Sí, justo, que son también datos de sangrado, o bueno, se engloban dentro de los datos de sangrado. Muy bien. Hay una pregunta muy importante que me gustaría que se dilucidara. Quizá usted allá en casita se la está formulando. Es cierto que si yo ya, en ejemplo, ya tuve dengue, ¿no me volverá a dar? Y también ¿puedo enfermarme con otra vez del mismo dengue? O sea, si ya me dio el dengue, ¿ya no me va a dar? Ya. ¿Agarré inmunidad? ¿O al contrario, me puede dar otra vez? Sí, nos puede dar al menos 4 veces, ¿no? Que son los 4 serotipos que ya están bien estudiados y descritos desde hace tiempo en la vida. Y, ejemplo, hay zonas, ¿no? Por ejemplo, el sureste asiático, que son zonas hiperendémicas donde están los 4 serotipos circulando todo el año. Entonces, sí, o sea, uno puede salir de uno y entrar al otro, ¿no? Ejemplo, me da el serotipo 2 en la primera vez. Y al año o a los 2 años me da el 4 y luego me da el 3 y luego me da el 1. Así, o sea, sí puede ocurrir. Los subsecuentes al primero, o sea, después del primero, siempre van a ser peores. No digo que vayan a requerir hospitalización o terapia intensiva, pero sí van a ser peores en severidad.
¿no? Si el primero estuvo ahí, me sacó 2 días ahí de circulación en el trabajo, pues probablemente el segundo me saque ya una semana o más tiempo, qué sé yo, dependiendo de cómo hayan sido los previos. Pero sí nos pueden dar hasta 4 veces y uno siempre peor, o sea, el siguiente siempre peor que el anterior, porque ya se estableció cierto grado de inmunidad. Pero esta inmunidad no protege totalmente contra los otros serotipos. Y lo que sí es que hace que se reconozca más tempranamente y se monte una respuesta más intensa. No sé si me explico. O sea, el sistema inmune en su cuartel, que creo que es un ejemplo que ya hemos visto muchas veces, ya tiene la foto del dengue tipo 2, ¿no? Que fue el primero que me infectó. Entonces ya lo va a reconocer. Cuando entre el dengue tipo 4, se va a aparecer, lo va a atacar con la misma intensidad, pero ese ataque no va a ser suficiente para eliminarlo porque no es el mismo, pero se parece. O sea, lo reconoció como si fuera, inflamó como si fuera, pero no era tan preciso su ataque como para erradicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, vamos a tener otra vez los mismos síntomas que la vez anterior. Sí. Y así sucesivamente. Siguiendo el mismo ejemplo, tenemos soldados que ya reconocen al uno, ¿no? Entonces, como se parece, se le van encima. Pero resulta que no es el 1, es el 2. Entonces, como está siendo insuficiente la respuesta, tienen que armar otra respuesta. Entonces, hay una respuesta doble, por así decirlo, coloquialmente, para que podamos comprender de mejor manera. Y entonces tenemos 2 ejércitos diferentes atacando al mismo cuerpo, ¿no? Entonces, mi cuerpo se ve mucho más golpeado. ¿Qué va a pasar cuando venga el 3? Pues ya tienen la foto del primero y foto del segundo, pero es un tercero. Entonces, vamos a montar un ejército muy ponchado y fuerte, pero resulta que no es suficiente. Entonces, por eso, cada vez que aparezca el dengue, nuevamente una nueva cepa diferente, pues obviamente le va a costar, serotipo diferente, le va a costar pues más trabajo a mi cuerpo. Y sí, como dice el doctor, si me botó 2 días el primero, el segundo me va a botar 4. Y a lo mejor el tercero me bote 6, ¿no? O el primero me fue bien y con el segundo me empiezo a hinchar, empiezo a tener problemas o complicaciones, como bien estableció el doctor hace un ratito, ¿no? Tratamientos. ¿Qué cosas sí ayudan al paciente con dengue y qué cosas podrían poner en peligro al paciente? Vimos una zona donde dan los remedios, todo el país, ¿no? La realidad es que todo el país, pero esta zona sí tiene algo especial entre entre la costumbre, pues, veracruzana y la costumbre ismeña. Se hace una mezcla bastante interesante, cultural, social, en alimentos, pero también en creencias, ¿no? Y eso, pues, nos hace un caldo de cultivo para cometer errores con tratamientos alternativos para enfermedades que pueden ser graves. Claro. Hijo, nada que no recete su médico. O sea, estas sí son de las situaciones donde incluso fármacos de libre venta, o sea, sí, les voy a poner el ejemplo más absurdo, o sea, no absurdo, sino más real, ¿no? Más, o sea, que sí puede pasar a cualquier persona y que uno no lo pensaría. Un ibuprofeno o un naproxeno que todos tenemos en la casa, que en estos pacientes en particular está contraindicado. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene, por ejemplo, datos de alarma, tiene fuga capilar a nivel gastrointestinal y le damos naproxeno o ibuprofeno, que de alguna forma también, lo voy a entrecomillar así para que se entienda, irritan la mucosa gástrica, puede producir un efecto adverso no deseado a ese nivel. Además de que muchos de ellos inhiben la agregación plaquetaria. O sea, no dejan que las plaquetas se junten para formar ciertos tapones. Entonces, si tenemos sitios de sangrado, esos sitios de sangrado no van a poder ser adecuadamente tapados por estas bolitas de plaquetas porque estamos inhibiendo la agregación, ¿no? O con la aspirina, por ejemplo. En el caso de que los síntomas sean de mucho dolor de cabeza y se nos haga fácil tomarnos una aspirina para el dolor de cabeza, esto puede ser contraproducente en un segundo momento de la enfermedad. Qué bueno que lo menciona respecto a estos medicamentos que nosotros los médicos le llamamos AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Y como lo mencionó el doctor, algo tan sencillo
se puede agravar, sobre todo cuando se automedica. Claro, ahora, remedios caseros de, qué sé yo, la hierba, de lo que ustedes quieran, por favor no, porque si con esto sabemos cómo actúan y tenemos complicaciones, cualquier otro remedio que no tenemos estudiado, pues, o sea, puede tener cualquier otra consecuencia mucho peor. Es súper frecuente, por ejemplo, la famosa sangre de Cristo, Mucho. ¿no? Las uvas verdes. Se supone que en el Vox Populi ayuda a subir las plaquetas muy rápidamente, a mejorar la producción de eritrocitos, ¿no? El agua de coco es otra de las más frecuentes que suceden. Y fíjate que a mí me interesó mucho cuando mucha gente decía del agua de coco, ¿no? Y en la lógica, pues es una bebida con alto contenido de electrolitos. Y el tratamiento más idóneo, pues son electrolitos, suero, ¿no? Entonces, me puse a buscar, no encontré absolutamente nada, salvo una publicación de dudosa procedencia que hablaba que podría tener la capacidad de inhibir la agregación plaquetaria el agua de coco en exceso. Es decir, Al contrario. sería O sea, lo juega contrario. en contra. Actuaría como un ibuprofeno o como un naproxeno, como una aspirina que acaba de decir el doctor. Es decir, recordemos que en el dengue puede haber descenso de las plaquetas. Las plaquetas son nuestros plomeros y nuestros albañiles. Si algo se rompe, una tubería y estoy sangrando, llegan mis plomeros y mis albañiles y taponean lo que se esté rompiendo. En el dengue pueden descender. Eso sí, las pocas o muchas que quedan son muy chambeadoras, son de muy buena calidad. Pero ¿qué podemos hacer si estamos tomando aspirina, si estamos tomando naproxeno, si estamos tomando ibuprofeno o aparentemente esto que se dice que leí del agua de coco? Ojo, es una publicación de dudosa procedencia. O sea, no tiene el valor científico para aseverarlo, pero viene, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le están quitando el cemento y la cuchara a mis plomeros y mis albañiles. Son muy buenos, pero no tienen cemento plástico, no tienen cuchara con qué trabajar. Entonces, estamos incrementando el riesgo de que si se rompe algo, al no tener las herramientas adecuadas, pues no podamos taponar y entonces facilitamos pues un sangrado, ¿no? Claro. Entonces aquí sí, de las pocas veces donde en dengue sin datos de alarma, dengue no grave sin datos de alarma, paracetamol, ¿no? Después de una revisión exhaustiva. O sea, usted lo que paga en su consulta no es todo lo demás, ¿no? Porque, o sea, obviamente nos alarma, ¿no? Oye, fiebre de 39, 40, tal, se siente súper mal. Ok, no es todo esto, es esto, paracetamol. Pero ese análisis, o sea, ese tiempo que invirtió su médico en decirle eso, es realmente pues lo que vale la consulta, ¿no? Claro. Para que me den paracetamol. Pues sí, para decirle Es que no tiene... saben dar otra cosa los doctores, solo paracetamol, ¿no? Mejor yo mismo me lo compro y me ahorro la consulta. Sí, justo Bueno, la importancia de poder distinguir entre si hay riesgo o no hay riesgo en este dengue que tengo, ¿no? Claro. quiero agradecer infinitamente a todas las personas que se reportan a nuestra línea telefónica o a través del correo. Gracias a mi esposa, a la señora Ana Lilia Armas, a Angelina Mata Martínez, gracias. También saludamos a doña Judith Nicolás, a Francisco Javier Lore, a Nelly Patraca. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y en Radio Mina La Expresión en el 109 de FM. Ahora bien, volvemos. Es un tema, la verdad, muy agudo, que físicamente nos pega, pero emocionalmente, y como menciona aquí el doctor Castañón, está muy de por medio ahorita las redes sociales. Es lo que está en boga. Todos queremos saber sobre el dengue, todos nos queremos recetar, porque aquí dice tal cosa, pero emocionalmente nos pega tanto y me gustaría que usted nos disipara de esta duda. En ocasiones circulan rumores y noticias falsas sobre el dengue en redes sociales. ¿Cómo afecta esto a la salud mental y qué podemos hacer para evitar caer en este caso en esa desinformación que existe de las redes sociales? La infodemia. Sí, considero que principalmente
las personas deben de alejarse precisamente de la falsa información porque eso nos va a hacer entrar en pánico. Si yo estoy viendo que mi familiar, pues le duele el cuerpo y toda la sintomatología que ya dijeron, y el día 1, el día 2, el día 3 y no se compone, voy a entrar en pánico, sobre todo si estoy buscando información como dice el doctor, de dudosa procedencia, pues obviamente voy a estar mal informada. Eso no me va a ayudar para nada. Hace rato mi compañero Marcos decía que es importante poner atención y explicaba la técnica de la respiración consciente. Si nosotros ponemos atención, si nosotros ya fuimos al médico, es importante confiar en lo que el médico te dijo y en lo que el médico te recetó. Y es importante preguntarle todas las dudas que tengas, cuántos días va a tardar, cómo va a ser, porque todos los cuerpos son distintos. Y él les va a dar y les va a hablar sobre las probabilidades y las posibilidades de cómo va a ir avanzando la enfermedad. Entonces es muy importante confiar, dejar de estar buscando información en redes sociales. Todos sabemos que la información en redes sociales no es lo mejor que podemos hacer. Y cuando nosotros ponemos atención, vamos a tomar acción de una manera bastante responsable. Si no queremos que los demás miembros de la familia enfermen, pues necesitamos accionar para buscar los criaderos que puede haber alrededor de nuestra casa. Podemos también tomar acción en invitar a nuestros vecinos para que hagan la limpieza correspondiente de los posibles criaderos que haya alrededor de la manzana, porque todo eso es importante. Entonces, si yo estoy tomando acción de manera consciente, no voy a entrar en pánico porque estoy poniendo atención a las acciones reales que necesito realizar. Entrar en pánico nos va a meter en ansiedad, nos va a llevar al miedo y obviamente no vamos a actuar de manera responsable. Entonces, ¿cómo nos vamos a calmar? Tomando acciones reales, bien recomendadas y bien fundamentadas y la confianza que podamos tener en nuestro médico. Más que preocuparnos, ocuparnos. Exactamente. ¿No? Justo habla Rosario de pues los criaderos de mosquitos. ¿Dónde se reproducen estos mosquitos y por qué es tan importante hacer una intervención sobre justo esos denominados criaderos? Claro. Bueno, hijo, es un tema muy extenso que justo antes del programa venía otra vez como repasando, porque ha habido muchas estrategias, ¿no? Digo, ustedes sabrán, porque son más de la región y tienen más tiempo aquí, de todas las estrategias fallidas que se han implementado desde la fumigación, ¿no? A ver, recordemos que el mosquito es un mosquito que no vuela muy lejos. O sea, es un mosquito que vuela máximo 60 metros desde donde nace. En promedio 20, ¿no? O sea, es un mosquito que realmente, donde nace, vuela una manzana. Máximo 2, ¿no? Ya así el mosquito bien chambeador, 2 manzanas y de regreso. Entonces, las infecciones o los brotes por dengue, de enfermedad por dengue, que se dan en una periferia muy corta, ¿no? O sea, es de los propios vecinos. De ahí justo una de las estrategias que si bien aporta, debe de combinarse con otras, es la deschatarrización, ¿no? El eliminar los criaderos, es decir, cualquier elemento que pueda contener agua estancada, donde las hembras oviponen, donde las hembras ponen sus huevecillos, pues es potencialmente un riesgo, ¿no? Porque ahí van a salir pues, nuevos mosquitos y el ciclo de reproducción se va a perpetuar ahí, entonces pues eso va a contribuir. Entonces, eliminar esos lugares es importante, pero también es importante la parte de la infraestructura hidráulica. Es decir, en temporada de lluvias, si no me dejan mentir, en muchas áreas, sobre todo áreas bajas, se inunda. Y se inunda días o semanas. Entonces, también esta otra parte de obras públicas es importante mencionarla. O sea, el dengue existe porque como humanos hemos invadido áreas o nos hemos asentado en áreas
pues que no son las óptimas, pero es lo que había por la razón que sea, ¿no? Por trabajo, porque nos gustó, por lo que sea. Pero pues no son las áreas óptimas para vivir. Entonces, ya que nos asentamos aquí, pues creo que sí debería de haber un plan de acción de obras públicas para mejorar esas condiciones y que no haya zonas inundadas tanto tiempo, o que los drenajes no o sea, cuando llueve que no se salgan. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que no se inundan O calles sea, hacer porque programas salen? de desasolve. Sí. O sea, de mejora de la infraestructura en general, ¿no? De la infraestructura hidráulica para evitar las inundaciones. Usted mencionaba algo muy importante, la característica del mosquito, que no vuela mucho, una distancia corta. Pero hay otra pregunta que el gran Pez Castañón, el productor de estos programas, aquí a mi lado, hizo y llamó la atención. ¿A qué horas pica el mosquito? Bueno, el mosquito... Hay hora especial. Aquí nos dice Kenia Ticante, que llegó tarde al programa. Ella quiere saber. Saludos a Kenia, por cierto. Si hay la hora del mosquito. O sea, a todas horas, pero hay horas en las que evidentemente le es más factible, ¿no? O se reporta que lo hace más, que es después de las 6 de la tarde, o sea, al atardecer y al amanecer, ¿no? 6 de la tarde y por la madrugada, o sea, es así, o sea... No se desvela. Son los casi no picos. Sí, no, o sea, amanecer y atardecer, básicamente. Es cuando más se ha estudiado que pica. La verdad, están interactuando muchos nuestros amigos que nos siguen en redes sociales también y a través de la radio. Gracias a Francisco Javier, que nos dice excelente tema de abordar y una manera muy comprensiva de entender. Gracias por sus palabras. A Nelly Patraca dice buenas tardes, tema de mucho interés y para nuestra población que es de mucho riesgo. Evelia Rivera nos dice saludos a los especialistas que cada semana nos informan de las características y consecuencias de las diferentes enfermedades, así como de las acciones a seguir para combatirlas, que es lo que acaba de mencionar el médico en este caso infectólogo, sobre las medidas de prevención que valen más que curar. El saneamiento básico es lo más importante. Dice, esta pregunta también está muy bien, doctor, para usted. Nos dice Vika Palacios, ¿algún repelente que recomienden o alguno que no recomienden? Bueno, para los dos, para usted y para el doctor Castañón. A ver, marcas, o sea... Como guste. Ya no, lo decimos la semana pasada. no, con no. Adelma, hablamos de esto. No, o sea, el que se ajusta a su bolsillo, o sea, el que le ajusta a su bolsillo que no le produzca dermatitis, porque hay algunos que irritan mucho la piel. No le puedo decir como una sola, pues. O sea, incluso hay, por ejemplo, o sea, pueden hacer sus propias, sus Fórmulas, repelentes naturales, ¿no? con citronela, ¿no? Ajá. Un poco de citronela en agua, o sea, hay chorros de recetas en YouTube donde con Ya ingredientes naturales ya uno hasta puede hacer su varitas. propia repelente. Ya hasta varitas Exactamente, aromáticas de citronela. Y inciensos. muy buenas, ¿eh? Exacto, o sea, no necesariamente tienen que conseguirlo todo en el supermercado. De hecho, yo abogaría porque algo natural, hecho por uno mismo, sabiendo con qué ingredientes se hizo, podría ser lo idóneo. Ahora, Hay muchas marcas de repelentes con las características que menciona el doctor. Muchísimas. Son orgánicos, ¿no? La realidad es que en la actualidad estamos llenos de químicos buenos y malos, ¿no? La industria vende, ¿no? La industria te va a vender un producto para matar moscos. No te dice que ese producto puede tener disruptores endocrinos, que puede alterar tus hormonas, por ejemplo. No te va a decir que en grandes cantidades puede generarte dolor de cabeza, que en grandes cantidades puede ocasionarte algún problema hematológico, algún problema de la sangre. Entonces, la realidad es que no existe un mejor repelente como tal, porque no es un producto... Es un producto para matar algo, pues. O sea, no va a ser tan bueno, pues, al final. Si logra matar cosas, no es tan bueno. Entonces, pues, serían los repelentes que digan como tal orgánicos, ¿no? De verdad, hay muchas marcas. Lo lamentable es que lo orgánico es más caro. Es muy caro, cuando tendría que ser pues más económico porque no se están utilizando químicos, por así decirlo. En menores de 6 meses no se recomienda pues prácticamente ninguno. Después de los 6 meses pues ya se recomiendan algunos orgánicos. Después de los 3 años pues ya se pueden emplear casi la mayoría de los repelentes comerciales. Pero sí, definitivamente
lo que se adapte a su bolsillo. Porque, ¿qué prefiero yo? Digo, aquí viene la pregunta. ¿Que no me dé dengue? O pues que no huela feo, que no se fije feo, que no manche, que no tenga No te irrite la disruptores. O sea, digo, Unas por otras. es una por otra al final, ¿no? Lo No, que se adapte al bolsillo, vaya. Y además, como decía el doctor, son acciones conjuntas. No le voy a dar tanta importancia al repelente que voy a utilizar, que sí es importante para algunas personas, y voy a tener criaderos en casa, ¿no? Voy a tener cubetas con Justo, agua, justo. descubiertas por varios días. Es que es increíble. Yo considero que la población sí está informada y lo digo desde el punto de vista de lo que se hace en las escuelas. En las escuelas se capacita, los alumnos se capacitan, los maestros se toman acciones, se revisan las escuelas. Va a la Secretaría de Salud, revisa todas las instalaciones, certifica que tú eres una escuela libre de criadores de dengue y esta información se baja a los padres de familia y se baja a los alumnos. Quizá hace falta también que haya una comunicación entre colonos, que haya comunicación entre vecinos y que vayan más allá de lo que sería la escuela, ¿no? Y que además, si estamos hablando de hacer conciencia y de estar atentos, pues aplicar lo que estamos aprendiendo, porque programas pueden ir, programas pueden venir, acciones pueden ir, acciones pueden venir, y nosotros seguir con los mismos hábitos. Claro. Entonces sí es muy importante que revise en esta parte de la cultura de la prevención, que revise mi hogar, que revise mi casa, que vaya con mis vecinos, que comparta qué podemos hacer. Yo creo que la comunicación efectiva es primordial, necesaria, obligatoria prácticamente, y otras acciones como los repelentes. Es frecuente echarle la culpa a todo el mundo, ¿no? Sobre todo al gobierno siempre, ¿no? O sea, vemos las publicaciones cuando hay mucho dengue. Es que este año no fumigaron para nada, ¿no? O sea, me gustaría que dijeras cuánto tarda y qué tan eficaz es una fumigación. No, hombre, justo, me quitaste justo la palabra de la boca porque en este tema de las acciones, la fumigación es de las medidas que menos eficacia tienen para el control del vector. ¿Por qué? Porque primero solo mata a los moscos, digamos, ya viables, ¿no? No mata ni a los huevecillos ni a las larvas, que al final del día pues son los que van a perpetuar la especie, ¿no? O la plaga o sea, el vector en ese sitio. Entonces, es súper, súper bajo, o sea, una hembra por día pone alrededor de 120 huevecillos, ¿no? Más o menos. Entonces, pues no, o sea, no es eficaz porque justo esos huevecillos, si uno llega y se fumiga, a los que 5 o 6 días van a ser moscos adultos y la fumigación les pasó por, o sea, no fue efectivo. Entonces, realmente es de las que menos eficacia tiene. Hay otras estrategias que no tengo certeza de si se hayan implementado alguna vez en la región. Son medianamente... O sea, sobre todo se aplican en zonas hiperendémicas, como la liberación de machos estériles, ¿no? Donde se modifican genéticamente en el laboratorio, se liberan y las hembras se aparean con ellos, pero como son estériles no generan No crías, tienen huevecillos. y pues nada más espera que el ciclo de vida Del del mosquito. mosquito, pues, o sea, pues sí, literal, a que tanto las hembras, o sea, no estériles como los machos estériles se mueran y pues en teoría eso disminuya la población de vectores. Y hay otro que está bien interesante, que es infectarlos con una bacteria que compite con el dengue. Ahorita les digo cómo se llama esta bacteria. Se llama Wolbachia. Entonces se infectan con esta bacteria, compite con los sitios, o sea, se generan muchas poblaciones que se liberan y entonces, digamos, ya no se pueden infectar esos moscos con el dengue porque esa bacteria usa como ese sitio de donde el dengue va e infecta. Ya no puede cargar el virus del dengue porque está Exactamente. cargando esta bacteria porque es más atractiva para el mosco. Así es. Digo, o sea, no digo que mañana vayamos a la presidencia municipal a exigir que nos llenen de estas bacterias y estos virus, ¿no? Infectados con las bacterias,
Pero es la combinación de varias cosas. O sea, el mensaje central es: no se vayan con la falsa idea de protección de que porque fumigaron este año en mi casa o en mi colonia una vez en el año, ya estamos protegidos, ya no hay que cuidar la parte de la deschatarrización, de dejar contenedores en el agua, de exigir que vayan a quitar la inundación de mi calle cuando se inunde. O sea, ese tipo de medidas. Son acciones conjuntas, no es una sola cosa. No es solo el repelente, no es solo la fumigación, o sea, son todas en un... Lo mismo pasa con el repelente, ¿no? O sea, la protección del repelente, 4 horas, 6 Claro. horas, o sea, dependiendo de la calidad y el ingrediente. Por ejemplo, muchos de los repelentes orgánicos se tienen que poner cada 2 horas. Entonces, es la constancia. O sea, vamos a lo básico. Si el problema de esto es el criadero, lo que tengo que eliminar es el criadero. Y esa es parte de mi responsabilidad como habitante, como ciudadano, como comunidad. Si yo no limpio la mía, ¿cómo puedo exigirle al gobierno que venga a fumigarme cuando sabemos que no es una acción adecuada para eso, ¿no? Sí, total. Muy bien. Agradecemos a todos ustedes que se comunican con nosotros. Gracias a Carla Lorena. Saludos a Lucero Román, que nos dice buenas noches, saludos y gracias por la información, todo muy interesante. A Zoe nos dice, y si hay personas más susceptibles y también hay personas con más fans a los mosquitos. Magali López Sánchez nos dice gracias por abordar estos temas de interés general. Lucía Contreras nos está viendo y Kenia Ticante, ¿los insecticidas del hogar son viables? Antes de esa pregunta, doctor, hay algo muy importante y me gustaría que usted como médico infectólogo, sobre todo a la población que a veces no tiene los recursos para, ahora sí, ahuyentar a los mosquitos. Hay 2 cosas que se utilizan muy frecuentemente en el área rural, la cáscara o rayo de huevo. la cáscara del huevo. ¿Pueden afectar al organismo cuando se inhala esos humos? De forma crónica, cualquier cosa que no sea oxígeno puede causar, sí. O sea, a lo que voy es, si es lo que tienes a la mano, o sea, porque de que funciona, funciona, ¿no? Bueno, o sea, me enseñaron a usarlo y funciona bien. Obviamente de forma crónica, o sea, cocinar con leña, respirar cualquier Humo. humo de combustión, pues, de cualquier material orgánico, pues sí va a tener cierto impacto. O sea, no es como que, hasta donde sé, no se ha hecho como estudio, ¿no? Donde exposición es que ¿qué es? ¿Es un cartón? Cartón, sí, es cartón. Ok. Digo, no tengo certeza que pueda causar, pero definitivamente no es algo inocuo para el cuerpo. No es algo O sea, que sí puede dañar. Sí. O sea, insisto, no sé en cuánto tiempo, ni de qué forma, pero nada que no sea oxígeno deberíamos estar respirando teóricamente. Pero si no tenemos otra forma, ¿no?, de hacerlo, o sea, si no tenemos para comprar un repelente, si no tenemos para poner mosquiteros, que también sería otra estrategia. Pabellones. Exacto, o pabellones. Encerrarnos. Cerrar la casa Sí, temprano. claro. Antes de la hora del mosquito. Antes de la hora del Ajá. mosquito. Es que sí, todo eso es importante porque también no mucha gente tiene la posibilidad de trabajar, o sea, más bien, mucha gente tiene la necesidad de trabajar a la hora del mosco, ya sea porque se levantan muy temprano y van al campo y entonces pues les toca el camino hacia Sí, el horario, ¿no? la siembra a la hora del mosco y regresan a la hora del mosco también. Eso sí es una realidad, o sea, como usted bien lo dice, o sea, hay que contextualizar dependiendo de cada persona, pero pues bueno, si no hay de otra, pues o sea, el costo-beneficio. Respecto a la otra pregunta que hacía la persona de si hay gente más específica a picadura, sí hay gente que es más atractiva. Depende mucho de la acidez del cuerpo, del tipo de bacterias que tenga nuestro cuerpo, nuestra microbiota, las bacterias que cubren la piel. Hay bacterias que son más atrayentes para el mosco. Las personas que exhalan más CO2 tienen mayor probabilidad de piquetes de zancudos. Entonces, hacer ejercicio mucho, por ejemplo, puede atraer un poquito más al mosco porque estoy exhalando más, ¿no? Personas que tengan incrementada su frecuencia respiratoria son más atractivos para el mosco. Mujeres embarazadas, ¿Los por grupos ejemplo. sanguíneos, doctor? Grupo sanguíneo. Hay
indicios que el grupo O es mucho más atrayente para el mosco, pero obviamente, ¿qué porcentaje de la población es O? Entonces, digo, no sé qué... mayoría, no sé la qué, mayoría. no sé qué tan... La famosa sangre universal. Qué tan... esta estadística sea tan real por el grupo de población que tenemos. O sea, la O, pues la mayoría de personas somos O, ¿no? Entonces sí hay ciertas personas que pueden atraer más. Y los colores de ropa facilitan la atracción del mosco. Ropa oscura va a atraer mucho más al mosquito que ropas claras. O sea que lo que decían las abuelitas de tiene la sangre dulce y por eso le pican los moscos, tiene un sustento Es bueno para el científico, mosco, ¿no? sí, tiene sangre Ok. para el mosco, dicen. Sí, sí, claro que sí. ¿Puedes repetir quiénes son las personas que tienen más riesgo de presentar dengue grave, de complicarse? Claro. Bueno, son todas aquellas que están en estados proinflamatorios por alguna situación de enfermedad o situación fisiológica. Situaciones de enfermedad como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad reumatológica, obesidad principalmente. Y situaciones fisiológicas transitorias como el embarazo. Mujeres embarazadas que se diagnostican con dengue deben de tener una monitorización estrecha por sus médicos durante esa etapa, que afortunadamente no es tanto tiempo si no se complica, ¿no? Son en promedio 7 días, 10 máximo, pero sí tienen mayor posibilidad de agravarse, por eso tienen que estar con vigilancia muy, muy estrecha. Aquí es súper importante la parte de la complicación. Regularmente la gente, ya se acabó la fiebre, pues ya se me acabó la enfermedad. No. Es frecuente que no, pues ya mi hija ya amaneció bien, ya no tuvo fiebre ayer, doctor, ya hoy ya va a estar bien. Ojo, justo la complicación Viene después. viene después de que se quita la fiebre. Entonces, que se quite la fiebre no significa que el problema ya acabó. Es cuando más vigilancia tengo que tener en mi paciente, lo que decía el doctor, o sea, hinchazón, los puntitos rojos para ver si no hay hemorragias, sangrados. O sea, no es ya tiene 2 días sin fiebre y empezó a sangrar de la encía. Ah, es por el dengue que tuvo. Ojo, cuidado, porque en ese momento puede estar muy complicado. El que todavía tiene. De hecho, esa etapa se llama fase crítica. Y se llama así justo por eso, porque ahí es cuando se presentan todas las complicaciones. La fase febril, que es la primera fase, que dura 5 a 7 días, viene seguida de estas 48, o sea, de estos 2 días después de fase crítica, que es como esta intersección, ¿cómo decirlo? Como es un camino y entonces se parte en dos esta encrucijada. Es una encrucijada donde vamos hacia la resolución o vamos hacia la complicación. Y ahí es donde se da el nadir de plaquetas, o sea, el conteo más bajo de plaquetas lo vamos a ver en esos días después de que se quita la fiebre, los síntomas de fuga capilar que ya mencionamos, el edema de pulmón, ¿cómo se llama? El derrame pleural, el vómito, el sangrado, todos los datos de alarma los vamos a ver mayormente en la fase crítica, después de que se quita la fiebre. En síntesis, perdón, ¿qué tiempo más o menos tiene promedio de duración el caso de dengue? Un dengue no grave sin datos de alarma, Sí. o sea, un dengue que se puede tratar en casa, 5 días de fase febril, pasando los 2 días de fase crítica, que son 7, o sea, vamos 7, una semana. Una semana en promedio, dengue no grave, sin datos de alarma. ¿Y el hemorrágico? Ese sería dengue grave. O sea, es que Grave. es dengue no grave y grave. Y el no grave se divide con datos de alarma y sin datos de alarma. Sí. Entonces, el hemorrágico entraría dentro del grave. Ese depende, ¿no? ¿Qué comorbilidades tiene? ¿Qué le sangró? O sea, ahí sí... No, Sí, es la segunda, la tercera, ¿no? Exacto, es un periodo más amplio y es... Las clasificaciones cambian, los nombres cambian, ¿no? Entonces, como tal, un diagnóstico como tal que diga dengue hemorrágico, realmente es un diagnóstico que ya no debería emplearse. Es una clasificación vieja. Cada determinado tiempo van modificando los diagnósticos, pero se quedó mucho en el popular la parte de dengue hemorrágico, ¿no? Entonces estamos hablando de un dengue con manifestaciones de gravedad. Sí, ¿vale? eso
no sé, puede ser, tal vez la hemorragia y todas estas complicaciones se den después de los 7 días de fiebre. Es un ejemplo, ¿eh? No tiene que ser así. Entonces ya ahí llevamos una semana invertida. Más, suponiendo que le vaya bien, otra semanita en lo que se estabiliza hemodinámicamente porque sangró y tal. O sea, en promedio, así, siendo buena onda, tal vez 2 semanas, ¿no? Dependiendo de las complicaciones. Pero sí, mínimo una semana. Y para el dengue, sin datos de alarma no grave, y unas 2 semanas para el dengue grave, más menos. Lo que sí se puede hacer es quítenle a su paciente el pabellón una vez que se quitó la fiebre. Ahí sí, sin problema, ¿eh? Sí, una vez que se quita la fiebre, la viremia, o sea, la circulación del virus en sangre ya es mínima. Entonces ahí sí, ya le pueden quitar el pabellón a su paciente después de que se quitó la fiebre. Ahí sí, no hay problema. Hay muchos tipos de mosquitos o de zancudos. ¿Nos podría dar las características de cómo es el mosquito portador del virus del dengue? Porque en sí el mosquito no es el que causa la enfermedad, sino en su aparato digestivo lleva el virus que nos ocasiona la enfermedad. ¿Nos podría dar la característica de este vector? Hijo, pues es que, o sea, no soy entomólogo, o sea, lo voy a intentar con mucho esfuerzo. O sea, porque honestamente si me ponen 2 mosquitos, no los sé diferenciar. Pero lo que está escrito en la literatura es un mosquito de patas blancas, ¿no? Que es como lo más distintivo. No sé si el doctor que está viendo tenga alguna otra. O sea, solo sé que las patas blancas es un distintivo. poquito mayor de tamaño, y pues prácticamente son las únicas características que se definen en toda la información que brinda pues la Secretaría de Salud. No hay más. Pues la realidad es que no me dejarán mentir, si ustedes que son de aquí de Mina, que es una zona con un montón de moscos. Sí. O sea, yo no he visto muchos moscos que no tipos. tengan, por ejemplo, yo siempre veo moscos con patas blancas, ¿no? O sea, No, hay yo unos no- más negros, hay unos más yo negros. siempre Sí. veo con patas No. blancas. No, Se supone varía. que el mosquito del dengue es un poco más clarito y que si lo observas con detenimiento tiene unas rayitas, se supone Como que la tiene unas cebra. rayitas blanquitas. Bueno, es lo que nos han dicho en las Sí, escuelas. así, ¿no? así se describe, le digo, pero ¿No? yo cuando veo el mosquillo, yo prácticamente veo todo el tiempo moscos de patas Me los veo blancas. Y podemos estar en el momento no endémico, ¿no? El mosquillo por ahí perdido. Ojo, no todos los moscos tienen dengue, aunque sea El esta mosquito. especie de mosco, no todos cargan con el virus del dengue. Es Claro, importante sí. aclararlo, ¿no? Sí tuvo que haber picado a un reservorio, a un humano que tenía tenga dengue. dengue. Claro. Hablábamos de la limpieza. Sabemos que limpiar los vectores es pues la clave para eliminar al mosquito que puede ser portador de dengue. Hay gente que lo sabe y no lo quiere hacer, ¿no? O gente de la familia que participa en la mitad y a la otra no le interesa. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo incentivar a la familia, a los vecinos para poder hacer justo la prevención de esto, ¿no? Sí, bueno, yo considero que es cuestión de hábitos. Es cuestión de que si yo quiero que mis hijos adultos adquieran el hábito, se los tengo que enseñar desde que son pequeños. O sea, esto es cuestión de hábitos, es cuestión de crear una cultura de la limpieza, de la descacharrización, de no acumular. Y cuando nuestros hijos, porque generalmente pues son los adolescentes, son los niños, pocos son los adultos porque los adultos ya somos más conscientes, pero cuando son más chicos es importante recordarles las consecuencias de lo que podría pasar para ayudarles a mirar con conciencia si no colaboran. Todos colaboramos y todos participamos. Debemos recordar que los menores de edad, menos de 20 años, pues no tenemos un cerebro que está, es que si no limpio, entonces va a venir el mosquito y va a picar y nos vamos a enfermar. O sea, los menores no tienen esta conciencia de pensar en base a consecuencias a largo plazo. Entonces, podríamos los adultos buscar estrategias de motivación, incentivar. ¿Qué le gusta a mis hijos para que, bueno, si me ayudan aquí, vamos a hacer y vamos a lograr y vamos a obtener tal recompensa? Recordemos que la educación es totalmente conductista, o sea, no hay formas de hacer conciencia mientras no lo ponemos
decimos las cartas sobre la mesa, ¿no? ¿Usted como maestra considera muy buena esa idea, concientizar a los niños desde preescolar al entorno ecológico, a preservar la limpieza y orden en nuestro hogar, no solo esperar la fumigada? Exacto, o sea, por eso decía, tenemos que crear el hábito desde que son pequeños. Yo tengo mis botes para la separación de la basura, no tengo el hábito de estar acumulando, ¿no? Ya, aquí en esta bolsa se están llevando todas las botellas y pasa el señor y se lo está llevando, no las estoy guardando, ¿no? Es real que se nos enseña también a reciclar, reutilizar, reusar, ¿no? Pero también hay una forma y hay un protocolo, o sea, no voy a guardar botellas nada más por guardarlas y botes de leche con leche nada más por guardarlos. Todo tiene su formato, su protocolo, pero hay que enseñarlos desde que son pequeños. Si yo le quiero exigir, si yo lo quiero castigar porque no lo hace, si yo quiero llevar las cosas a la fuerza, no voy a obtener nada. Más se van a enojar, más rebeldía vamos a encontrar. Entonces es importante encontrar la forma. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te voy a motivar? Y además el diálogo. El diálogo es necesario, importante e indispensable. Y no cansarnos. Aunque luego nuestros hijos nos dicen, ya lo sé, que hasta las caras te ponen, no, sí, mamá, ya sé, pues aunque ya lo sepan, debemos recordarle a nuestros hijos que nuestra tarea es decirlos, motivarlos, explicarles, volvérselos a decir, porque aparte a los jóvenes se les olvida muy rápido y pierden la atención con mucha rapidez. Los atentos debemos de ser nosotros los adultos. Uh-huh. Vacunación. ¿Quién sí, quién no? ¿Hay alguna modificación en las vacunas? ¿Hay nuevas vacunas? ¿Se retiraron vacunas? ¿Cómo está la circunstancia con la situación con las vacunas? Sí, pues es muy triste. Se retiró el año pasado por iniciativa del laboratorio, que era Sanofi, una de las 2 vacunas que estaban aprobadas en México por la COFEPRIS, que se llamaba Dengvaxia. Eran 3 dosis separadas por 6 meses cada una, pero por la baja demanda de la vacuna, o sea, la gente no la buscaba, tal vez porque no la conocía suficiente, se retiró. Era una vacuna que se podía poner a partir de los 9 años y la condición era que ya al menos la persona candidata hubiera tenido un episodio de dengue previo a la aplicación de la primera dosis. Pero el año pasado dejaron de hacerla. Y distribuirla para México. Y entonces los últimos lotes tienen caducidad de segundo trimestre del 2026, o sea, ya. ya se están caducando, o sea, prácticamente esa ya no la vamos a encontrar. Vamos a encontrar otra de otro laboratorio que se llama Takeda, que se llama Esperen un segundo, no quiero decir el nombre mal. Porque está... Ok. Qdenga. O Cadenga, creo que se pronuncia. O sea, es una Q y luego Denga. Entonces creo que se pronuncia Cadenga, aunque intuitivamente sería como Qdenga. Pero bueno, estas son 2 dosis. A partir de los 4 años es misma tecnología, son virus vivos atenuados. Son 2 dosis separadas por 3 meses. Ese es como el esquema completo. Esta no necesita como requisito previo el haber tenido una infección antes de la aplicación. Y protege contra los 4 serotipos, contra algunos más que otros, eficacia del 60%, diferente para cada serotipo, pero del 55 al 60%. ¿Pero esas se compran? Sí se compran. Digo, aquí lo importante generalmente con la vacunación es recordar que nos reducen el riesgo de gravedad. Sí. Esa es la parte más importante. Claro. Así como COVID o como influenza, no me exenta de que me dé. Existe la posibilidad de que me dé, pero la sintomatología no va a llegar a la gravedad, que es lo que queremos, ¿no? Claro. ¿Costos aproximados, Luis? Hijo, ahí sí no. La verdad no los tengo. Muy bien. Sí. Ya para despedirnos, porque sí, este tema está muy interesante, hay mucha gente que está al pendiente de estos temas. Si usted pudiera dejar 3 recomendaciones para la población, reduzca en este caso el riesgo de dengue en su comunidad, ¿cuáles serían? Y porque es la responsabilidad de todos, en este caso, combatir esta enfermedad. Claro, ok. La primera es no dejarse ir con la falsa seguridad que nos da una estrategia de prevención.
Insisto, muchos se fían de la fumigación, ¿no? Como si fuera mágico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también qué flojera andar haciendo aquí y allá deschatarrización cada 2 semanas, pidiendo el desasolve cada que se inunda, ¿no? Exigiendo mejor infraestructura hidráulica y de drenaje. O sea, entonces eso, o sea, ser como muy responsables con nuestro entorno, y en ese sentido, y un poco abonando a lo que decía la psicóloga, o sea, la educación en salud, en medio ambiente, creo que es fundamental por muchas razones. O sea, sí, por combatir lo que ya tenemos, que es un problema desde hace mucho tiempo por ser una zona endémica, pero recordemos que con el cambio climático la zona endémica se está haciendo más extensa, o el nicho ecológico, para decirlo correctamente, el nicho ecológico del mosquito se está extendiendo. ¿Por qué? Porque cada vez en zonas más altas es donde vive el mosquito. Antes se decía menos de 1500 metros a nivel del mar, con temperatura promedio de 30 grados, es el nivel óptimo. Pero ahora zonas más altas ya tienen o ya sobrepasan los 30 grados Celsius promedio, ¿no? En ciertas temporadas. Y entonces se está extendiendo a áreas donde jamás o era extraordinario que se viera. Y a estas áreas donde el mosquito ya vive, ya empieza a vivir, se suma o sea, nosotros llevamos la enfermedad, somos el reservorio. Migración. Sí, pues más que la migración, la extensión de zonas habitacionales a áreas donde no, o sea, donde no deberíamos de estar viviendo. Como ejemplo, yo soy de aquí, del estado de Veracruz, y voy de visita al estado de Toluca, ¿no? A México, a Toluca, que hace Exacto. frío y que es muy alto, pero ya llevo la enfermedad. Claro. Me pica un mosquito allá y ese mosquito se contagia y ese mosquito va a empezar a contagiar a gente allá. Claro, porque ¿no? el vector está, exacto, el vector está en otro sitio donde ya el cambio climático facilitó que viva ahí, y yo como reservorio humano lo llevo a otro sitio. Entonces, eso por un lado, ese fenómeno es uno. Y el otro es, nos estamos extendiendo a vivir en áreas donde no deberíamos, ¿no? Nos metemos a los pantanos, nos metemos cada vez más invadimos los cuerpos de agua. Sí, Pues cómo no queremos Bueno, tener dengue. Mina es un pantano. Rellenamos y ponemos nuestra casa, ¿no? O sea, Pero desde nuestros pueblos originarios, o sea, fuimos a hacer nuestro pueblo en un lago, ¿no? O sea, sí, exacto. Ahí tienes Teotihuacán, un ejemplo claro en la Ciudad de México. Por eso esa ciudad se está hundiendo. Sí. Porque creció bajo el pantano. Sí, o sea, sí somos los humanos y hemos sido desde siempre, pero ahora tenemos más conciencia porque ya ahora lo podemos ver en retrospectiva y ya podemos tomar mejores decisiones. Oye, a lo mejor lo que hicieron estos cuates pues no era tan inteligente, ¿verdad? Ok, entonces pues no sigamos replicando esos errores, tomemos conciencia y generemos esa conciencia de las nuevas generaciones, que es creo que lo más importante, ¿no? O sea, fundamental. La educación ambiental en las nuevas generaciones creo que sería como el mensaje No dañar clave. el entorno. Sí, y eso va en todos los sentidos. No nada más el tema de no meternos en donde no deberíamos de estar viviendo para respetar la vida silvestre de que ya estaba ahí y no romper la armonía ecológica, sino el tema, por ejemplo, del uso por ejemplo, los plásticos de un solo uso, el unicel. O sea, aquí en la región es bien habitual y en todos lados, ¿no? Que pides algo de comer, te lo mandan en unicel. Pides una agüita, te lo mandan en unicel. En unicel que va a los ríos, que va que tapa las coladeras, aquí y en todo México, ¿no? Entonces, eso también es súper importante. O sea, la concientización de dejar esos hábitos. Creo que hasta los negocios se reían mucho dejando de hacer tanto unicel. Oye, si me mandas tu topper, si vienes con tu topper o tu termo, te descuento 5 pesos, 10 pesos del unicel, qué sé yo, ¿no? O sea, ese tipo de acciones. El papel, las tortillas. Recuerdo que antes se hacía cola e ibas tú con tu Con servilleta. con servilleta, que tu mamá te la bordaba y tú ibas a hacer Claro. cola y llevabas
tu trapo, por decirlo aquí, Sí. donde te daban las tortillas, todo ha cambiado. Otro punto importante para complementar lo que estás comentando sobre el respeto de esto es que se están perdiendo las cadenas alimentarias, ¿no? Hace ratito preguntaban si el insecticida pues, es efectivo. Sí, pero yo pongo insecticida en mi casa y matas a las lagartijas, matas a las famosas, a los cuidacasas, a las cuijas. Claro. ¿Y quién se come a los moscos, no? Y O no sea, es- exacto. rompemos el ciclo biológico. Total. Ranas, guarazapos, sapos, son el ciclo biológico que eliminan al dengue, Al ¿no? insecto. Claro. Total, eso sería como yo creo que el mensaje fundamental con el que me gustaría cerrar. Bueno, pues agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros. Saludos también al doctor Alejandro Martínez Vivas, que no lo mencionamos en nada del programa. Un saludote. Alex está vacacionando. Un saludo donde quiera que se encuentre Alex, con mucho cariño de todos los que estamos aquí. Nos despedimos a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor en redes sociales de Minamérica, todo lo que conformamos este equipo de Minamérica en Pregúntale a tu médico, que es el programa original, la psicóloga Micaela Rosario Huerta Mijangos, allá en la banca al psicólogo Marcos Antonio León Hernández, de vacaciones nuestro ginecólogo estrella, el doctor Alejandro Martínez Vivas, el doctor Fernando Castañón Leo y un servidor, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Le damos las gracias. Allá en cabina de locutores, a mis compañeros locutores en turnos, en redes sociales en Minamérica. Agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez y a todos ustedes. Gracias por su preferencia. Nos vemos. Hasta la próxima. Sean felices.